La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el licenciado Rafael Paz. Corrijo, él es presidente del Distrito Nacional de la Fuerza del Pueblo. Yo había dicho secretario general por un lapsus. Es presidente y, lógicamente, es miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo, que es el máximo organismo. Rafael, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Comenzando la semana. Querido Ramón, qué placer estar aquí contigo en este espacio donde se tratan temas importantes de la República Dominicana y donde me siento en familia, de verdad. Gracias, un saludo gracias para ese público maravilloso que te sigue con pasión y nutriéndose siempre de tus criterios y de tus invitados. Eso es un buen comienzo, cuando uno lo elogian así temprano. Eso ayuda a uno, le da combustible para el resto de la semana. Rafael, el tema de Venezuela es obligado. Yo sé que es muy crudo para un dirigente político emitir opiniones cuando todavía no se tienen las informaciones completas y cuando todavía hay mucha confusión. En adición, todavía, por lo menos hasta ahora, no hay declaraciones del presidente Leonel Fernández, que junto a otros expresidentes fue parte de la observación electoral. Pero queremos escuchar la opinión, siempre objetiva y a veces hasta independiente, de Rafael Paz. Mira, Ramón, hay unas declaraciones del ministro de las Fuerzas Armadas de Venezuela, sí, de Vladimir Padrino López, que de manera muy clara decía que Venezuela entraba en una nueva etapa. Y yo creo que esas declaraciones van más allá de lo que pudieran percibir algunos. Perdón, y los dijo antes de saberse el conteo. Correcto. Y es que al observar la situación de Venezuela, evidentemente el panorama cambió. Si tú observas lo que era Venezuela en la región, el nivel de influencia y de respaldo que tenía de gobiernos y países amigos en los mejores tiempos de Hugo Chávez y en la primera etapa de Maduro, y observas el práctico aislamiento en el que se encuentra en el día de hoy, donde aliados tradicionales como Brasil, encabezado por Lula, no por Bolsonaro, Chile, encabezado por Boric, no por Sebastián Piñera. Digamos que la situación de Argentina es otra, pero tú no ves ese bloque de países respaldando, digamos, una victoria contundente del gobierno o el régimen de Venezuela, sino una situación de aislamiento. Una oposición con una fuerza electoral por encima de lo tradicional, con un brío y con una resonancia en el exterior y en el interior del país. Sí, porque aún 44% es mucho. Así es. Y obviamente con unas expectativas de triunfo por encima de lo que tradicionalmente había logrado, con un rol de María Corina Machado muy determinante en el proceso y la propia actitud del Partido Socialista de Venezuela, encabezado por su candidato Maduro, frente al polo opositor ha sido distinta. Por lo cual, Venezuela se enfrenta a su situación política más determinante en los 25 años del proceso chavista. Creo que el silencio hasta ahora y las no declaraciones del presidente Fernández como observador marcan la delicadeza del momento. Y me refiero a Leonel porque es el presidente de mi partido y, digamos, ha habido, como tú señalaste en tu comentario inicial, un encendido debate alrededor de su rol en este proceso. Entonces, creo que Venezuela inicia una nueva etapa. Me parece que se presenta un escenario similar al de la República Dominicana en el año 1994 y parecería que se abren las puertas a una especie de situación postelectoral de relevancia. Parecería que quienes lideran ese país están apostando a una transición negociada. Es muy temprano para decirlo, pero sí lo que debe quedar claro y lo que es mi consideración particular es que cualquier cosa que ocurra en Venezuela tiene que ser sobre la base del respeto de la voluntad popular. No puede tener Venezuela un gobierno que no sea el resultado del voto de su gente. Y si la gente votó por un cambio, bueno, pues la gente votó por un cambio. Ahora, si la gente votó por, digamos, la continuidad, bueno, esa es la decisión de la gente. Ahora, lo que tienen que ser los resultados es verificables.
como ha dicho el presidente de Chile. Nadie va a aceptar algo que no sea el resultado de, y voy a usar una redundancia, de resultados verificables en las actas de votación de Venezuela. O sea que creo que los próximos días van a ser determinantes. Y nada, esperemos. Venezuela es un pueblo hermano de la República Dominicana. Aquí hay una gran comunidad venezolana que aporta tanto su talento como sus capitales al país. Y mi deseo personal es que Venezuela pueda superar sus dificultades y generar una situación de paz, de tranquilidad y de progreso para su gente. Además, en algún momento cuando Venezuela era rica, muchos dominicanos emigraban y dominicanas emigraron a Venezuela y obtuvieron su sustento, porque era al revés. Nosotros tenemos dos grandes razones o tres grandes razones para agradecerle a Venezuela. Primero, en los periodos posteriores a la independencia, Venezuela jugó un rol importante de cara a la República Dominicana como un país que políticamente estaba cerca. Segundo, en los momentos de dificultad económica de la República Dominicana, Venezuela fue un recipiendario de nuestras migraciones y, sus capitales apoyaron el desarrollo del país. Pero tercero, en los momentos de crisis, sobre todo en la crisis de los subprimes a partir del 2008, 2009, 2010, esas dos grandes crisis internacionales, Petrocaribe fue determinante para la República Dominicana. Nosotros tenemos mucho que agradecerle a Venezuela. Por eso digo, cuando veo pronunciamientos desacertados de algunas personas sobre la comunidad venezolana aquí, que nosotros todavía tenemos facturas pendientes con ellos, sí, que debemos honrar. Y qué bueno que tenemos tanta gente talentosa que ha venido a fortalecer, el capital humano de la República Dominicana. No, Rafael, también en el 78, cuando el tranque electoral con Balaguer, Venezuela jugó un papel importante junto al presidente Carter en buscar una solución, igual como tú señalas, una solución negociada. Y el rol de Rómulo Betancourt también en la etapa final de la dictadura. O sea que hay mucho, hay mucho. Venezuela y República Dominicana son dos países hermanos y para nosotros es importante lo que ocurre allá y también para ellos es importante lo que ocurre aquí. Vamos aquí, Rafael. ¿Cómo marcha el proceso del Congreso de la Fuerza del Pueblo? Bueno, nosotros hemos ido dando pasos de avance en el inicio de lo que es el primer Congreso ordinario de la Fuerza del Pueblo, porque tuvimos un Congreso constitutivo que fue el profesor Juan Bosch, ahora tenemos el primer Congreso ordinario que le hemos dado el nombre de Dr. Franklin Almeida Rancière. Este Congreso estará organizado por una comisión que encabeza a mi compañero Henry Merán, jurista, ex legislador y un hombre importante del partido. Y creo que, es la actividad institucional más importante que debe marcar el perfil, los valores, la identidad de la Fuerza del Pueblo como partido y tomar lo que ha sido todos estos pasos que hemos dado en el proceso de construcción que se inicia, a finales del 2019 y que debe concluir ahora con este primer Congreso ordinario, utilizar todo eso que hemos aprendido para construir el proyecto político que enamore a los dominicanos, que pueda recuperar la base social histórica que constituye el bochismo en toda su dimensión y trazar una visión de largo plazo colectiva que generen las condiciones para en el 2028 tomar el poder, pero más allá, aportar a la construcción del país desarrollado al que todos los dominicanos aspiramos, con más transparencia, con instituciones más fuertes, con una política social humana y sostenible, pero sobre todo generando empleos y generando oportunidades para los emprendedores y convirtiendo de manera determinante a la República Dominicana en la primera economía del Caribe y de Centroamérica. A eso debemos apostar, a un partido que genere la confianza en la población, que cuando vean el verde sea sinónimo de avance, de desarrollo, de progreso, de modernidad, de institucionalidad y de transparencia. Ese es el objetivo estratégico y debe ser de este Congreso. Y debe ser el resultado
de la conjunción de visiones. La Fuerza del Pueblo está llamada a ser un proyecto colectivo que integre la visión de distintos ámbitos de la sociedad, que tome lo mejor de lo que hemos construido durante los últimos años, con una gran obra de gobierno como la de Leonel, y con resultados sociales ostensibles, que comprenda además que esa gran transformación de 20 años sembró un germen en la sociedad, que ha sido el puntal de la transición que hemos sufrido en términos sociales y políticos. Este país envió más de 60.000 jóvenes a estudiar fuera del país. Decenas de miles fueron a actividades académicas que parecían sencillas, pero que fueron determinantes en la conformación de una nueva sociedad con nuevos aspiracionales, que eran esos modelos de Naciones Unidas y esos modelos de OEA. Una generación que se construyó para ser formada crítica, que reclama sus derechos, que tiene un aspiracional diferente, que ve no solo la tecnología, sino los modos de actuar de los líderes y que observa las señales. Esa sociedad hay que entenderla, una sociedad que ya no es pobre, que es una sociedad de clase media, todavía media baja, pero es una economía de ingreso medio que incide de manera determinante en la región. Y liderar ese país requiere de una organización partidaria que sea distinta y que sea mejor que las demás opciones. Nosotros tenemos que ser 10 veces mejor para la gente que el Partido Revolucionario Moderno que hoy lidera el país. Y esa es la tarea, el reto que tenemos en este segundo Congreso Nacional, que es el primero ordinario. De acuerdo a tus palabras, este proceso es trascendental, porque podría marcar un punto de inflexión hacia lo que tú dices que debe de pasar, pero también podría anquilosar partidos, si no se hace como se debe hacer. Es decir, ok, se mantiene en segundo lugar como principal opositor, pero no llega al primer lugar si no se hace con esa conjunción de elementos que tú has mencionado. Mira, Ramón, por mi edad, yo no tuve el privilegio de estar al lado del profesor Juan Bosch. Pero Bosch, todo su pensamiento político lo escribió y todos los procesos políticos los describió en su obra. Hay una obra que se llama PLD, Nuevo Partido de América. Y en esa obra se habla del proceso fundacional de una organización que estaba llamada a ser distinta. Y decía, el congreso más determinante no fue el congreso fundacional que fue el Juan Pablo Duarte, sino el segundo congreso, donde se definieron los métodos de trabajo de la organización. Asimismo, como ese segundo congreso fue determinante para aquella organización que es la matriz de donde venimos todos, este Congreso Franklin Almeida para nosotros va a ser determinante. Aquí se van a determinar los valores esenciales de la organización. Y tenemos dos caminos. O apostamos a mejorar, a la eficiencia, a la transparencia, a la institucionalidad, a métodos de elección internos y externos robustos, confiables y blindados. O apostamos a mantener un poco de lo que hemos tenido y ver si Dios nos premia con un futuro mejor. Yo soy de aquellos que creen que nosotros tenemos que aprovechar todos los activos que tenemos. Hemos logrado cosas maravillosas, un 29%, y lograr una victoria política determinante en las elecciones del 24, que fue consolidarnos como primera fuerza de oposición. Es un paso de avance trascendental porque significa la reivindicación histórica, más que del liderazgo de Leonel Fernández, de una manera de hacer política. Pero ahora tenemos el reto de construir una mayoría en la sociedad, y para eso hay que mandar señales y tenemos que convertirnos, como he dicho, en una organización modelo, y tenemos que trabajar duro, no solo en la parte electoral, sino en la parte de políticas públicas, de propuestas, en el perfil de la organización, tomar todos esos activos también que tenemos en la organización,
profesionales, mujeres, jóvenes, colocarlos en la primera línea. Hay muchos jóvenes brillantes en el país. Tremendos, tremendos. Tengo una lista enorme de personas que debemos utilizar y colocarlas en posiciones de liderazgo, no solo en el plano electoral, sino en la parte técnica del partido, en las secretarías. Debemos apostar a un modelo constructivo que nos permita ir perfilando la visión y la manera de hacer las cosas de nuestra organización en contraste con lo que hace el gobierno. Tenemos la dificultad de que el PRM logró grandes mayorías en las cámaras legislativas. Nosotros tenemos una buena representación, pero en una minoría, 3 representantes en el Senado, donde los demás son del bloque oficialista, y 28 diputados que sumados a los demás que logró la oposición, que apenas son 12, son 40, pero el PRM tiene 150 diputados, más del 70%. Entonces, cuando no tienes los números, no tienes lo cuantitativo, debes apostar a lo cualitativo. No hay mayor fuerza que la fuerza de la razón. Entonces nosotros tenemos que construirnos como organización para demostrarle al pueblo dominicano que en nuestros planteamientos hay razón, que no hay mezquindades, que estamos decididos a que el país progrese, a que el país avance, pero que tenemos una visión diferente de cómo hacer las cosas, más acorde con las necesidades de las grandes mayorías. Esa es la política a la que nosotros apostamos. Hacia esa política, o para esa política, es que nos levantamos todos los días. Esto no se trata de llegar al poder solo por llegar al poder. Nosotros tenemos la responsabilidad de construir un país desarrollado en una generación. Lo que la República Dominicana ha logrado acumular hasta este momento le permite, si toma las decisiones correctas, en un plazo de 15 a 25 años, de convertirse en un país desarrollado, en el primer país desarrollado de verdad del Caribe. Y si nosotros, en un ejercicio responsable de la clase política, tanto los que hoy gobiernan como nosotros, le damos continuidad de Estado a ciertos elementos, hacemos los ajustes en nuestra economía, en nuestro Estado, que demanda ese proceso, y logramos sacar a muchas personas, no solo de la pobreza, sino de condiciones de indignidad. He dicho que uno de los principales retos que tenemos es esa deuda social que se acumuló en nuestra ciudad. Nosotros tenemos una circunscripción, por ejemplo, la 3 del Distrito Nacional, que para mí es la fotografía del subdesarrollo y las malas políticas, donde la densidad poblacional son 27,000 personas por kilómetro cuadrado, con Capotillo con 45,000 personas por kilómetro cuadrado. Eso significa que hay una condición de hacinamiento y de concentración de personas que tiene que ser resuelta. ¿Cómo vamos a lograr llevar eso a un nivel de población moderada? Tenemos que generar nuevas comunidades, tenemos que generar un nuevo sistema de transporte, tenemos que lograr cosas también con las fuentes de empleo, las industrias, generar corredores industriales. O sea, hay mucho trabajo por hacer. Y no entro en muchos detalles aquí porque esas serán las tareas que nosotros tendremos en nuestro Congreso, donde tendremos que definir una visión colectiva del futuro de la República Dominicana. Hay un aspiracional distinto en el país y el sistema de partidos tiene que entenderlo y construir discursos para ese aspiracional, porque tenemos la responsabilidad de lidiar con lo que es nuestro principal reto democrático hoy: la desafección política, que ya supera el 35% de gente que no cree que la política es la vía de solución para los problemas del país. Y por eso, muy posiblemente, hay una cantidad importante de dominicanos que se abstienen en las elecciones, que va en crecimiento. Entonces, el reto de la clase política es, con propuestas, con actuaciones, con activismos, recuperar la esperanza de la gente y cohesionarla alrededor del proceso político nacional. Esa es nuestra visión, a eso apostamos, por eso lucharemos y por eso hemos ido formulando una visión que la hemos concentrado bajo un planteamiento de evolución. La República Dominicana tiene que evolucionar, la fuerza del pueblo tiene que evolucionar,
todos tenemos que evolucionar para tener un país y un sistema político mejor. Excelente. Rafael Paz, con tu permiso, los amables televidentes, nos vamos a una breve pausa comercial. Todavía tenemos varios temas de interés para todos ustedes. Continuamos con el licenciado Rafael Paz, presidente de la Fuerza del Pueblo en el Distrito Nacional y miembro de la dirección política. Ya para conectar y concluir con la parte anterior, que estoy de acuerdo contigo, República Dominicana tiene todas las condiciones para dar el salto al desarrollo. Pero yo y mucha gente ve un problema con el tema haitiano, con esa inmigración masiva. Yo en las redes me sorprendo cuando muestran imágenes de Punta Cana, con imágenes de Bávaro, de cómo en algunas áreas se ve que la población haitiana es mayor que la dominicana. Entonces, con el lastre que significa uno en algún momento tener una minoría importante o hasta una mayoría, ¿será posible dar ese salto al desarrollo? Mira, en ese camino es posiblemente el tema más determinante. En el camino hacia el desarrollo, uno de los temas más determinantes, si no el que más, es nuestra posición frente a Haití. Y cuando digo nuestra posición, a lo que me refiero es a la política oficial, a la doctrina que debe definir la República Dominicana. Nosotros no podemos cargar con el problema haitiano. Aunque hay una comunidad, tienen autoridad de ningún tipo para pedirnos a nosotros que no cumplamos con lo que manda nuestra Constitución y con lo que mandan los tratados internacionales de lo que es signatario la República Dominicana. La soberanía dominicana hay que respetarla y nosotros tenemos que asegurarnos de que eso internacionalmente quede claramente establecido. He dicho, tenemos que colaborar con la comunidad internacional para que del lado haitiano se construyan 2 grandes hospitales que puedan atender a las madres haitianas en su territorio con todas las garantías. Yo me preocupaba muchísimo el otro día por unas declaraciones, una noticia del periódico El Nacional que decía que en una veintena de centros públicos del Gran Santo Domingo, la mayoría de los estudiantes eran extranjeros. Y sí, de verdad, creo que debemos ser solidarios y que el principio o el derecho a la educación es universal. Pero en un territorio donde se tiene la menor cantidad per cápita de niños en escuelas públicas y donde técnicamente los padres están obligados a mandar a sus hijos a escuelas privadas porque no hay cupo, como pasa aquí en la circunscripción 1 del Distrito Nacional, que más del 80% de los niños tienen que ir obligatoriamente a un colegio privado porque no hay escuelas públicas. Es doloroso que los impuestos que pagamos los dominicanos se traduzcan a un servicio educativo deficiente que además privilegia a otras nacionalidades. Así no debe ser. Y no quiero que vengan a decir que mis comentarios son xenófobos, porque de inmediato vienen con las etiquetas. Yo creo en la solidaridad, creo en la universalidad de los derechos, pero también creo en que debemos respetar a los contribuyentes dominicanos y respetar la identidad de los dominicanos y la satisfacción de los dominicanos, que es nuestro primer deber como país. Rafael, a raíz del anuncio o de la solicitud del presidente de que la juramentación se hiciera en el Teatro Nacional, una de las primeras voces que se pronunció fue la tuya, exigiendo, pidiendo o recomendando que se dieran determinados trámites para darle, vamos a decir, legitimidad. Bueno, los trámites se dieron y finalmente la mayoría en la asamblea determinó que había causas de fuerza mayor para que no se celebrara ese magno evento que es el inicio de un gobierno en el Salón de la Asamblea General, de la Asamblea Nacional. ¿Cuál es tu posición ahora que ya fue aprobado? Mira, mi único cuestionamiento era precisamente al escollo legal que existía. Yo fui uno de los redactores del reglamento de la Asamblea Nacional en mi rol de asesor de la Asamblea y del Congreso en la primera década del año 2000, a raíz de la reforma constitucional del año 2010, o que concluyó en el 10 y que comenzó en el 2008-2009. Entonces, ese reglamento de la Asamblea Nacional, que se aprueba con la misma mayoría y con los mismos procedimientos que se reforma la Constitución, establecía 2 causas para que no se celebrara la reunión de la Asamblea Nacional en su salón.
Una era las causas de fuerza mayor, la otra era por desastres naturales. Obviamente, ¿quién iba a determinar la causa mayor, la fuerza mayor? La propia Asamblea Nacional. Y el liderazgo del Congreso agotó el paso correcto de someter esto a la consideración de la propia Asamblea, y la Asamblea determinó que las causas que alegaba el liderazgo del Senado y de la Cámara de Diputados y digamos el gobierno en sentido general cumplían con el requisito para ser declarado de fuerza mayor. Las decisiones de la Asamblea Nacional no son recurribles ante ningún órgano por su naturaleza primigenia, por lo cual, al haber dado este paso que nosotros recomendamos, se cumplió, digamos, con el requisito, vamos a decir, normativo. Ahora, yo he hecho una recomendación al presidente y al gobierno, porque a mucha gente le ha extrañado que un acto solemne de esta dimensión se celebre en el lugar llamado Teatro Nacional. Y he dicho que ya ese auditorio, ese escenario, trasciende el rol de un teatro nacional, porque allí se celebran los actos institucionales más importantes, ahora celebrándose por primera vez el acto institucional simbólico de mayor trascendencia del país, que digamos la transición de gobierno o la juramentación de un nuevo jefe de Estado o de un jefe de Estado. Entonces lo que hemos recomendado es que se convierta el Teatro Nacional institucionalmente en el Auditorio Nacional, de forma tal que a la gente no se le haga extraño que estos eventos institucionales se celebren allí, porque realmente el teatro es una rama de las artes, es una de las actividades que allí se celebran. Pero allí se celebran premiaciones del Estado, actos solemnes, ahora la juramentación del presidente, es decir, esto trasciende el ámbito de un teatro y, digamos, este magno escenario ya debe transicionar hacia un auditorio ¿Tú nacional. crees que como tal no pierde solemnidad el hecho de que porque aquí señala que debió ser en aquel augusto salón, que aquello pierde solemnidad, que los símbolos del poder, etcétera, etcétera? Tú no ves esas variables, no los consideras. Mira, siempre eso será una variable, Ramón. Pero antes de que ese edificio se inaugurara, el del Congreso, se celebraban en otros lugares. O sea, cada época va marcando sus símbolos. Yo creo mucho en la solemnidad y en la tradición. Pero, como te digo, si se hacen los ajustes en la configuración de este lugar, que es lo que debe ser un auditorio nacional, no vería un gran problema. Ahora hay que hacer los ajustes institucionales y siempre tomar una medida donde hay un cambio va a generar reacciones positivas y negativas. Es la primera vez que se hace fuera de ahí desde que este edificio del Congreso Nacional fue puesto en funcionamiento en los años de Trujillo. Entonces, obviamente que iban a haber reacciones y discusiones alrededor de la decisión. El gobierno y el liderazgo del Congreso tomó su decisión. La gente lo habrá evaluado positiva o negativamente. He escuchado muchas voces con mucha razón haciendo señalamientos como los que tú acabas de hacer, pero a mí me ha tocado liderar cambios también en organizaciones. Por ejemplo, a mí me tocó ser parte de la transformación institucional más profunda que ha sufrido el Consejo Nacional de la Empresa Privada, y allí hubo símbolos que cambiaron, actos o maneras que cambiaron, y algunas personas al principio se resistían, pero luego digamos que se fueron consolidando en el tiempo. Lo mismo me pasó en el Consejo de Competitividad. Entonces, todo proceso de transformación siempre va a generar posiciones a favor o en contra. Obviamente, lo que tenemos que hacer las cosas bien, que sean sostenibles, para que luego no se lleven hacia atrás las cosas y sean simplemente una decisión de momento. Finalmente, no podemos concluir esta entrevista sin el tema de las reformas. Ya el presidente ha indicado que el 16 de agosto va a presentar la reforma constitucional, pero hay una reforma fiscal que hasta el fondo ha dicho que es imprescindible, que es fundamental, a pesar de lo bien que está la economía, tiene que ir la reforma. Entonces uno se pregunta, ¿cómo se va a manejar ambas situaciones? ¿O es que la constitucional se va a aprobar de manera muy rápida? Porque la otra se supone que va a requerir de un debate, de un consenso, porque toca muchos intereses.
Mira, lo que sí te puedo asegurar es que nosotros estaremos vigilantes, Ramón, para que ninguna decisión afecte la institucionalidad y para que ninguna decisión económica afecte los bolsillos del pueblo dominicano ni el potencial de crecimiento de la economía dominicana. Te puedo decir que la decisión de la Fuerza del Pueblo es mantenerse firme en defensa de los valores constitucionales y de la integridad de la Constitución. Por su origen, la Fuerza del Pueblo surge de una lucha por la defensa de la Constitución. Y en el caso de una eventual reforma fiscal, hemos dicho que vamos a enfrentar toda medida que afecte los bolsillos del pueblo dominicano. Nosotros no tendremos la mayoría para evitar que el gobierno tome las decisiones que tomará. No la tenemos, porque el elector decidió darle al PRM la mayoría extraordinaria en ambas cámaras legislativas, aparte de la presidencia de la República. Pero nosotros sí definiremos posiciones morales, posiciones verticales, posiciones de respeto al pueblo dominicano, que apoyarán a los sectores sociales en las luchas por sus reivindicaciones, en la lucha por el país al que aspiramos. Un país transparente, honesto, un país donde la gente pueda progresar, un país donde no haya distinción de clases, sino distinción de talentos, y en donde aquellos también que la han tenido más difícil por la deuda social histórica que acumulamos, puedan encontrar la mano amiga del Estado para avanzar en la construcción de sus proyectos de vida con dignidad, con entereza y sobre todo con respeto. Nosotros tenemos que construir un país que respete a los ciudadanos, un país que respete las leyes, un país que respete las aspiraciones de la gente. Para eso hacemos política, para eso estamos en el escenario, y en eso estaremos en las calles, en los escenarios institucionales, en los foros donde se requiera la presencia de la Fuerza del Pueblo. Ahí estaremos en defensa del pueblo dominicano. Gracias, Rafael Paz. Me gusta comenzar los lunes con un buen invitado que mantenga la información y que además nos dé el entusiasmo de seguir adelante en la semana. Como siempre, yo te felicito. Tu discurso político es muy bueno, muy correcto, muy a tono con lo que el país aspira y con lo que el país necesita. Gracias, Ramón. Muchísimas gracias, Rafael. Nos vamos a una breve pausa comercial y retornamos ya a la recta final del Telematutino 11.